Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el vino de Babilonia, perversión de la doctrina de la justificación por la fe. Hemos dicho esta mañana que aquella iglesia primitiva se había apartado de la verdad, que la iglesia primitiva que se había apartado de la verdad había pervertido la doctrina de cómo el hombre es justificado ante Dios. Y hemos visto de que de la doctrina de una justificación correcta, la iglesia primitiva, cuando se apartó de la sencillez del evangelio, ¿qué plantearon ellos? Una vez más, vamos a decir que ellos plantearon que la justificación era igual a santificación. Esto número 1 y justificación número 2. Que para que haya justificación, primero tenía que haber regeneración. Y quiere decir ser hecho justo. Y resultado de la regeneración es que Dios podía decir al hombre, es bueno. Esto, pero ¿como qué? Como un resultado. ¿Y esto como qué? Como causa. Entonces, este era el planteamiento que había. Y hemos dicho que en este caso, el lugar de la justificación, hemos dicho que viene a ser este planeta Tierra. Aquí, lugar de la justificación, lugar donde el hombre es justificado, este planeta Tierra. Y el centro de la justificación, el corazón del hombre. Y hay otra cosa más que es importante que entendamos. Vamos a decir así, en una línea del tiempo, vamos a poner aquí el evento de la cruz. Vamos a poner el evento de la cruz. Un antes y un después del evento de la cruz. La nación judía, ellos llegaron ¿a qué? A la salvación por las obras. Pero ellos tenían su justicia propia, tenían obediencia propia. Ellos no hablaban de que eran obedientes con la ayuda del Espíritu Santo, sino aquí ¿qué era? Aquí ellos hablaban de una obediencia ¿cómo? Entonces el israelita hablaba de ¿qué? De una obediencia propia, puro esfuerzo humano. Pero cuando vamos a ver después del evento de la cruz, cuando el cuerno pequeño va a surgir, cuando va a surgir el cuerno pequeño, ellos van a cambiar. Aquí no hay Espíritu Santo, aquí para nada había ¿qué? Aquí no hay Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo. Tanto es que el cuerno pequeño dice que, hablando de los judíos, que ellos, todo lo que hacían era justicia, era trapo de inmundicia porque era puro esfuerzo humano.
no había, digamos, la obra del Espíritu Santo. Pero después de la cruz, el cuerno pequeño va a cambiar de táctica. Y después de la cruz, el cuerno pequeño va a decir, ¿qué cosa? Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Lo que yo hago solo es trapo de inmundicia, así como dice Isaías, ¿no? Yo solo no puedo. Dice, pero, va a decir así, Cristo morando en mí. Y si no va a decir Cristo morando en mí, ¿qué va a decir? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pero Cristo morando en mí, vamos a decir aquí, el Espíritu Santo morando en mí, ¿qué va a hacer? Hace que yo haga buenas obras, Y estas obras son aceptables a la vista de Dios, son aceptables a la vista de Dios. Pero, ¿qué hemos aprendido? El israelita sabía qué cosa. Para que tenga el Espíritu Santo, que Espíritu Santo no podía haber sin dos cosas, sin santuario y sin sacerdocio. Y además de eso, que el Espíritu Santo siempre era un resultado, que el israelita primero tenía que ser aceptado y después va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, para el israelita, mientras no se va a pervertir el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo va a hacer siempre, ¿qué era? Un resultado. No era ¿qué? No era causa. Primero tenía que ser aceptado y después va a recibir el Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que viene el Espíritu Santo, ahora está utilizando al Espíritu Santo que aquí no se lo utilizaba, pero aquí se va a utilizar. Pero finalmente vamos a decir así, Espíritu Santo entre comillas. ¿Por qué Espíritu Santo entre comillas? Porque para que haya espíritu de verdad en el ser humano, tiene que haber primero ¿qué? Santuario, sacerdocio, misericordia de Dios Padre, y tiene que haber la presentación de la ofrenda. Y como resultado, no como causa. Pero ellos van a decir, pero Cristo morando en mí o el Espíritu Santo hace que yo haga buenas obras. Y estas buenas obras sí son aceptables a la vista de Dios. Son aceptables a la vista de Dios. Esto es importante que podamos entender. Y tenemos que aprender que este Espíritu Santo es entre comillas. Pero también tenemos que entender que Cristo en nosotros no puede morar. Porque Él, ¿dónde está? En el santuario. Está en el santuario. Y para que haya Espíritu Santo habitando en nosotros, tiene que haber necesariamente ¿qué? Santuario y sacerdocio, pero aquí no hay. Entonces, sea que
Bueno, Espíritu Santo, en realidad, ¿a qué se reduce esto? En realidad esto se reduce así, a puro esfuerzo humano. Aunque ellos digan Espíritu Santo o Cristo morando en mí. No importa que ellos digan así. Pero no puede haber Espíritu Santo si no hay sacerdocio y si no hay santuario. Es más, el cuerno pequeño, ¿qué dijo? Dentro de sus cánones, uno de sus cánones dice así: maldito el hombre que enseña. Dice, maldito el hombre que enseña maldito el hombre que enseña que el hombre es aceptado ante Dios por el puro esfuerzo humano. ¿Qué dice el cuerno pequeño? Maldito el hombre que enseña que el hombre es aceptado con el puro esfuerzo humano. Nosotros podemos decir que el cuerno pequeño no enseña justificación por la fe, que enseña esto, ¿no? O sea, nuestro concepto que tenemos es que el cuerno pequeño, ¿qué hace? Enseña salvación por las obras. Pero, ¿qué nos va a decir el cuerno pequeño? No, nosotros no enseñamos salvación por las obras. ¿Qué enseñamos? Que para que el hombre pueda ser aceptado, el primero tiene que ser regenerado. Porque lo que él hace sin el Espíritu Santo es trapo de inmundicia. Pero lo que el hombre va a hacer con el Espíritu Santo, eso sí es aceptable a la vista de Dios. De manera que cuando ellos dicen maldito el hombre que enseña que el hombre se salva por puro esfuerzo humano, finalmente ellos caen en su misma maldición. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen, Cristo morando en mí o el Espíritu Santo, no hay tal. Porque no puede haber Espíritu Santo sin sacerdocio y sin santuario. Porque para que el israelita reciba el bautismo del Espíritu Santo necesitaba, 1, de santuario y 2, necesitaba del trabajo del sacerdote. Porque era el sacerdote el único autorizado a aumentar aceite a las lámparas. Y así la iglesia estuvo sumida por muchos siglos. Por muchos siglos. Hasta que en 1518, Dios va a suscitar ¿a quiénes? Dios va a suscitar a los reformadores. Aquí vamos a poner ejemplo, Martín Lutero. Y también los otros reformadores. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Va a obrar en la mente de los reformadores. ¿Para qué? Para sacarles para sacar a la iglesia de las tinieblas en las que estaba sumida a la luz, para sacarles. Entonces, Martín Lutero, ¿qué decía Martín Lutero? Él era como hombre, él quería, digamos, sus padres de Martín Lutero querían que él estudie para ser abogado. Pero él quería saber cómo puedo yo alcanzar un estado de aceptación ante Dios. Y él pensó que entrando al convento, él iba
a poder alcanzar un estado de aceptación. Pensó que al dejar las ropas civiles y al ponerse la sotana, en él iba a haber un cambio. Pero cuando él va a entrar al convento, se va a poner la sotana, él va a ver que sigue siendo exactamente el mismo. Igual seguía sin amarle a Dios, igual no podía obedecer. Entonces, hasta que Dios ha de obrar, y Martín Lutero, ¿qué quería? Cuando estaba en su convento, en la biblioteca de su convento, él veía que había un libro negro encadenado. Y él fue y cogió ese libro y empezó a estudiar. Ese libro era la Biblia. Empezó a estudiar. Y al estudiar la carta a los romanos va a encontrar, Dios ha de permitir que Martín Lutero, estudiando la carta a los romanos, él pueda aprender a entender cómo el hombre es justificado ante Dios, cómo el hombre es justificado ante Dios. Entonces, es importante que podamos entender. Entonces, Martín Lutero, ¿el qué hacía? Para poder alcanzar un estado de aceptación ante Dios, ¿qué hacía? Se latigueaba, dormía en la piedra, ayunaba. ¿Qué más hacía? En su zapato va a poner piedras, arvejas, para que cuando camine le estorben y así, digamos, él pensaba alcanzar un estado de aceptación ante Dios. Así le enseñaron a él y él aceptó eso. Pero cuanto más hacía eso, más malo y mucho peor se veía. Mucho peor se veía. Hasta que un anciano de su congregación, una noche, ¿qué le va a decir? Martín, ¿tú crees en el credo? Sí, creo. ¿Tú crees en el perdón de pecados? Sí, creo. Pero ¿cómo tú crees en el perdón de pecados? ¿Crees que en el perdón de pecados de David? Sí. ¿Crees en el perdón de pecados de Pedro? Sí. Pero cuando Dios dice, creo en el perdón de pecados, te está diciendo a ti. Creo en el perdón de pecados, te está diciendo a ti. Dios te está diciendo que a ti Él te perdona. Y que Él, ¿qué ha hecho? Ha hecho algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Hasta ese momento, Martín Lutero había llegado al punto de que en él, como dice Jeremías capítulo 6, 19, ¿qué dice en Jeremías 6, 19? Hablando de los israelitas que profesaban amar a Dios, ¿qué dice? Aborrecen mi ley. Aborrecen mi ley. Y un día su confesor, Martín Lutero, fue a confesarse a su confesor y le dijo, Padre, yo he cometido un grave pecado y sé que Dios no me puede perdonar. Y el confesor, que conocía cómo era la vida de Martín Lutero, se quedó así espantado, ¿no? de escuchar de labios de Martín Lutero que él había cometido ¿qué? Un grave pecado y que Dios no le podía perdonar. Y cuando finalmente le dijo a su confesor,
porque su confesor le dijo, ¿no?, que diga cuál es ese pecado. Entonces él dijo, Dios en su palabra me ordena que le ame, porque así dice, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, vamos a leer qué dice la escritura. Deuteronomio, y lo que está en Deuteronomio está también en el libro de Mateo y Marcos. Pero vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Deuteronomio capítulo 6. El verso número 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Martín Lutero le dice a su confesor, Dios dice que yo le ame con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas, pero yo no le amo, yo le odio a Dios. Cuando él pudo, ¿qué convicción tenía Martín Lutero? Que él no le amaba. Y cuanto más se latigueaba, más hacía ayunos, más dormía en piedra pelada, él veía que ese odio que naturalmente hay en el corazón humano se hacía más patente, porque él quería amarle a Dios, pero en lugar de amor salía odio y más odio. Entonces, en esa circunstancia de su desesperación, ¿qué le va a decir un anciano de su congregación? Martín, ¿crees en el credo? Sí. ¿Crees en el perdón de pecados de David, de Pedro? Y él dijo sí. Pero cuando Dios dice, creo en el perdón de pecados, te está diciendo a ti, que Dios te perdona a ti. Entonces, en la vida de Martín Lutero hubo un cambio. Porque él entendió qué cosa. Que cuando vamos a decir así, estamos poniendo aquí 1518. Hasta 1518 había esta justificación. Aquí vamos a poner la justificación que había. Justificación solo por gracia. Solo por gracia. Esa era la justificación que había ¿hasta cuándo? Hasta 1518. Y cuando habla de justificación solo por gracia, está hablando de ¿qué? De aquí el hombre pecador ¿qué era lo que el Cuerno Pequeño enseñaba hasta 1518? Hablando de justificación solo por gracia. ¿Qué decían el Cuerno Pequeño? Hablando de esta gracia, vamos a decir gracia de ¿qué? De Romanos 3:24. Hablando de la gracia de Romanos 3:24. ¿Qué enseñaba el Cuerno Pequeño? Que esta gracia de Romanos 24 salía de ¿quién? Del corazón de ¿quién? De Dios Padre. Que esta gracia salía y entraba ¿en quién? En el corazón del hombre. A esto el Cuerno Pequeño, ¿qué le llamaba? Gracia infusa. ¿Y qué decía el Cuerno Pequeño?
que esta gracia hacía que el hombre se torne ¿qué? Decía que esta gracia hacía ¿qué cosa? Que el hombre se torne gracioso a la vista de Dios. Gracioso a la vista de Dios. Entonces, ¿qué decía el cuerno pequeño? Y eso hasta 1518, que esta gracia de Romanos 3:24 salía del corazón de Dios Padre para entrar en el hombre. Y esta gracia hacía que el hombre se torne gracioso a la vista de Dios. Si vamos a analizar esto, hermanos, aquí, ¿quién es el centro de la justificación? Primero, si esta gracia sale de Dios Padre para entrar en el corazón del hombre, ¿dónde está el hombre? Vamos a poner aquí, lugar. Lugar, tierra. Centro de la justificación. Centro de la justificación, el corazón del hombre. Corazón del hombre. ¿Qué no hay en este caso? ¿Qué no hay entre el hombre pecador y Dios Padre? No hay Cristo. No hay Cristo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Martín Lutero y todos los demás reformadores? Vamos a decir así. Martín Lutero va a plantear también ¿qué cosa? Justificación solo por gracia. ¿Y también qué? Romanos capítulo 3, 24. Hasta ahí como título, ¿está bien o está mal? Está igual, ¿no? Aquí dice justificación solo por gracia, Romanos 3, 24. Y aquí también justificación solo por gracia, Romanos 3, 24. Pero, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a plantear los reformadores? Que la gracia de Romanos 3:24 que dice por su gracia. Ellos entendieron que esta gracia que habla Romanos 3:24 estaba ¿en quién? En Dios Padre. Y que esta gracia, vamos a decir así, no sale del corazón de Dios Padre, corazón de Dios Padre, no sale, no sale. Y ellos van a decir que esta gracia de Romanos 3:24 es una cualidad inherente. ¿Qué más han de plantear ellos? Que esta gracia de Romanos 3:24, ¿qué es? Una cualidad inherente. Bueno, si por ahí no entendemos la palabra inherente, quiere decir propio. Una cualidad inherente ¿de quién? Del corazón de Dios Padre. En tanto que el pueblo pequeño está diciendo que sale para entrar en el corazón del hombre y tornarlo al hombre gracioso, es decir, aceptable a la vista de Dios, los reformadores van a plantear y van a decir que cuando
Romanos 3:24 habla de siendo justificados por su gracia. Esta gracia estaba en el corazón ¿de quién? De Dios Padre. De manera que cuando hablamos de Romanos 3:24, ¿de quién vamos a hablar? De Dios Padre. ¿Qué van a plantear ellos? Que esa gracia no sale y que es una cualidad inherente de Dios Padre. ¿Y qué hace esa gracia? ¿Qué hace esa gracia? Entonces los reformadores van a plantear y van a decir así, que esta gracia de Romanos 3:24, que la gracia de Romanos capítulo 3:24, ¿qué hace la gracia de Romanos 3:24? Los reformadores plantearon así, que esta gracia de Romanos 3:24, que es una propiedad inherente del corazón de Dios Padre, ¿qué hace? Se inclina a aceptar lo inaceptable ¿en quién? En Cristo. ¿Quién es el aceptable? Es Cristo. ¿El hombre qué es? Inaceptable. ¿Qué es el hombre? Inaceptable. ¿Qué es el hombre? Inaceptable. ¿Qué hace la gracia de Romanos 3:24? ¿Qué plantearon los reformadores? Que esta gracia o cualidad inherente del corazón de Dios Padre, ¿qué hace? Se inclina a aceptar lo inaceptable como si fuera enteramente aceptable ¿en quién? En Cristo. ¿Qué plantearon los reformadores? Hablando de Romanos 3:24, que esta gracia es algo inherente del corazón de Dios Padre. ¿Y qué hace Dios Padre? Se inclina a aceptar a este inaceptable ¿en quién? En Cristo. Y ellos plantearon y dijeron que esta gracia no sale. ¿Y qué más van a decir ellos? ¿Qué más van a plantear? Van a plantear lo siguiente. Aquí hemos dicho que para el cuerno pequeño, justificación, ¿qué significa? Ser hecho justo. ¿Qué significa para el cuerno pequeño justificación? Aquí ellos, ¿qué van a decir? Justificación, aquí vamos a poner. Para este cuerno pequeño, la palabra justificación significa ser hecho justo. ¿Y qué van a plantear los reformadores? Los reformadores, ellos van a decir, justificación significa ser declarado justo en base de una justicia. Ellos decían, utilizaban la palabra foránea. Una justicia foránea, es decir, ajena. La justicia de Cristo. Ajena. La justicia de Cristo.
están planteando todo lo contrario a quién, al planteamiento de al planteamiento del cuerno pequeño. Porque están diciendo, ellos entendieron que en la justificación, Dios Padre, ¿a quién le mira? ¿A quién le mira Dios Padre en la justificación? No le mira al pecador, sino le mira ¿a quién? A Cristo. Y en este caso, ¿quién viene a ser el centro de la justificación? Aquí vamos a aprender esto, que el centro de la justificación, centro de la justificación, centro de la justificación, ¿quién es? Es Cristo. Centro de la justificación es Cristo. Ahora, el lugar de la justificación, ¿qué va a ser? ¿Dónde va a ser el lugar? Aquí ellos van a plantear que el lugar es el cielo. Y ellos van a plantear que Dios Padre, en el momento de aceptarle a este que es inaceptable, no le mira a este, sino le mira ¿a quién? A Cristo. Pero en este caso, ¿a quién le está mirando Dios Padre? Al hombre, a lo que está dentro del hombre. No le está mirando a Cristo, porque aquí no hay Cristo. Aquí no hay Cristo. Pero ¿qué van a plantear los reformadores? Siendo justificados por su gracia. ¿Y qué van a decir? La gracia de Romanos 3:24, ¿qué es? Es una cualidad inherente ¿de quién? Del corazón de Dios Padre. ¿Y qué hace esa gracia? ¿Qué hace esa gracia? Acepta lo inaceptable como si fuera 100% aceptable ¿en quién? En Cristo. Es contrario a lo que el planteamiento del cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño, ¿qué está diciendo? Cuando habla de la gracia de Romanos 3:24, está diciendo que esa gracia sale para entrar en el corazón del hombre. Y que esta gracia le torna al hombre gracioso a la vista de Dios y aceptable. ¿Qué hace esta gracia? Le torna gracioso a la vista de Dios y le hace aceptable. Para el cuerno pequeño, ¿qué significa justificación? Ser hecho justo. Vamos a dar lectura a la Biblia. Dios habla hoy de Romanos 3:24, que es una edición católica. Pero en su bondad y gratuitamente los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Aquí está diciendo que justificación, en la justificación que hace Dios, los hace justos. Pero ¿qué van a plantear los reformadores? ¿Qué van a plantear los reformadores? Que justificación significa ¿qué cosa? Ser declarado justo en base de una justicia foránea, ajena, la justicia de Cristo. Y que esa justicia estaba ¿en quién? En Cristo. Y que Él era el aceptable. Y que el hombre era inaceptable. Entonces, esto era lo que Martín Lutero y los demás reformadores van a plantear. Y eso era lo que había hasta 1518.
Entonces, en 1518 los reformadores, ¿qué van a hacer? Van a cambiar el concepto que manejaba el cuerno pequeño. Vamos a decir así. Estamos diciendo que hasta 1518 lo único que se manejaba era justificación solo por gracia. Y cuando Martín Lutero planteó estas cosas y también los otros reformadores, muchos salieron ¿de dónde? Salieron de ese sistema católico. Salieron de ese sistema católico. ¿Y qué van a decir ellos? Algunos de los que salieron, uno que tiene su apellido, su nombre, Osiander, ¿qué va a plantear? Va a plantear, después de este planteamiento, ¿qué va a plantear? Osiander va a plantear justificación solo por Cristo. ¿Y qué es lo que Osiander ha de plantear? Osiander, aquí tenemos ¿a quién? A Osiander. ¿Y Osiander qué va a decir? Osiander va a decir, aquí está Dios Padre. Y Osiander va a decir así. Nosotros, hermanos, Osiander va a decir, nosotros, hermanos, debemos entender que esta justicia por la que Dios nos acepta, que el hombre es aceptado así. Osiander ha de plantear que el hombre es aceptado así. Osiander va a manejar Gálatas capítulo 2, el verso 20 y Mateo capítulo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. ¿Y qué va a plantear Osiander? Va a decir, hermanos, cuando decimos que Dios nos justifica por una justicia ajena, tenemos que entender así. Entonces Osiander va a plantear así. Cristo morando en mí por su, dice Cristo morando en mí por su omnipresencia. Él va a decir, Él es mi justicia. ¿Qué va a plantear Osiander? Cristo morando en mí, Él es mi justicia. Cristo morando en mí hace ¿qué cosa? Hace que yo haga buenas obras. ¿Qué va a decir? Cristo morando en mí por su omnipresencia, Él es mi justicia. ¿Y Él qué hace? Hace que yo haga buenas obras. Y va a decir más todavía Osiander. Esas buenas obras no las hago yo, sino Cristo que mora en mí. Hace que haga buenas obras. ¿Y estas buenas obras qué son? Aceptables ante Dios. Aceptables ante Dios.
Cuando los reformadores escucharon este planteamiento de Osiander, entonces aquí, ¿quién está aquí? Cristo morando en el hombre. Y este Cristo que está morando aquí, ¿qué hace? Hace que haga buenas obras, y estas obras son aceptables a la vista de Dios. Son aceptables a la vista de Dios. Y vamos a ver este planteamiento. Dice, Cristo morando en mí por su omnipresencia. Cuando dice omnipresencia, estamos hablando de la divinidad de Cristo. Estamos hablando de la divinidad de Cristo. De eso estamos hablando. ¿De qué? De la divinidad de Cristo. ¿Y qué tenemos que aprender? ¿Qué hemos estado estudiando? Que Cristo como Dios está sobre la ley. Él es el dador de la ley. Él dicta la ley, da ley no para él mismo, sino para ¿quiénes? Para sus súbditos. Para sus súbditos. ¿Cómo que Cristo obedeció la ley de Dios? Como hombre, no como Dios, porque como Dios está sobre la ley. Y como hombre era súbdito del gobierno de Dios, así como dice Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho ¿qué? Súbdito a la ley. ¿Hecho qué? Súbdito a la ley. Entonces, ¿qué entendieron los reformadores frente a este planteamiento de Osiander? Que Osiander estaba haciendo ¿qué? Separando ¿qué? La divinidad de Cristo de su humanidad. ¿Qué estaba haciendo? Separando ¿qué? La divinidad de la humanidad. ¿Qué está haciendo Osiander? Separando la divinidad de la humanidad. Está separando. Y además de eso, otra cosa que los reformadores entendieron es que Cristo como Dios es el ser, es el Dios personal. ¿Qué entendieron los reformadores? Que Dios Padre, así como Cristo, constituyen el Dios personal. ¿Qué significa Dios personal? Dios que está fuera de nosotros. ¿Qué significa Dios personal? Dios que está fuera de nosotros. Cristo como Dios, Él no habita en los seres creados. ¿Cristo como Dios habita en los seres creados? No. ¿Quién habita en los seres creados? Si va a habitar, es el Espíritu Santo, pero no Cristo como Dios. ¿Y qué van a plantear los reformadores? Los reformadores también van a plantear ¿qué cosa? Justificación solo por Cristo. Y ellos van a utilizar el libro de Romanos, capítulo 3, el verso número, Romanos, capítulo 3, el verso número 25. Romanos 3, 25. ¿Y qué van a plantear los reformadores? Aquí van a plantear que aquí está ¿quién? Dios Padre, que también es Dios personal.
Y que ante Dios Padre está ¿quién? Está Cristo divino, humano, inseparable. ¿Qué significa esto? Que donde esté la divinidad de Cristo, ¿qué va a estar? Indefectiblemente va a estar la humanidad, su humanidad. Que ellos van a entender que Cristo es su justicia como hombre, que Cristo es su justicia no como Dios, sino como ¿qué? Como hombre. Porque ¿cómo obedeció Dios? ¿Cómo obedeció Cristo la ley? ¿Qué leemos? Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y qué más plantearon los reformadores? Que Dios, el Padre, aceptaba ¿qué cosa? Le aceptaba a este hombre ¿en quién? Le va a aceptar en Cristo. ¿Qué le va a aceptar? Le va a aceptar en Cristo, en el Cristo divino humano inseparable. ¿Qué van a plantear? Que ellos entendieron que este Cristo divino estaba ¿qué? Sobre la ley. Que él como ser divino no está sujeto a ¿qué? No está sujeto a la ley, no está sujeto a la ley. Entonces, y ellos van a decir eso, que el Padre va a aceptar ¿qué cosa? La obediencia de Cristo como hombre. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Cristo es nuestra justicia como ¿qué? Como hombre, pero es divino, humano, inseparable. Y que Dios el Padre le aceptaba a este hombre que está aquí en este planeta Tierra, ¿en quién? En Cristo divino, humano, inseparable. Entonces, en este caso, una vez más, ¿quién va a ser el centro? ¿Quién va a ser el centro de la justificación? Es Cristo. Ahora, el lugar de la justificación, vamos a poner así, cielo. En este caso que Osiander planteó, ¿quién viene a ser el centro? El centro de la justificación viene a ser el corazón del hombre. 1. 2. Lugar donde se va a realizar la justificación, este planeta Tierra. Es lo que ellos van a plantear. Centro de la justificación, este planeta Tierra. Lugar de la justificación, el centro es el corazón del hombre. El lugar, la tierra. Pero los reformadores que van a plantear que el centro de la justificación es Cristo. El lugar, el cielo. Y ellos van a seguir planteando que Dios Padre, ¿qué hace? Acepta al hombre ¿en quién? En Cristo. Y que la justicia del hombre es la justicia por la que el hombre es justificado, es la justicia de Cristo como hombre, no la justicia de Cristo como Dios. Esto es lo que los reformadores
plantearon y vieron qué cosa, que este planteamiento de Osiander, aceptar el planteamiento de Osiander, era volver a Roma. Porque ¿quién es el que plantea que el hombre es el centro de la justificación? Es el cuerno pequeño. Y en este planteamiento, ¿qué encontraron los reformadores? Que aceptar este planteamiento era volver a Roma. Habían salido de Roma y no querían saber nada de volver a Roma. No querían saber nada de volver a Roma. Entonces, ¿Dios a quiénes está utilizando para sacar a su pueblo de las tinieblas? A los reformadores. Primero, ¿qué había? Solo había justificación, solo por gracia. Después va a haber la justificación solo por Cristo. Y van a agarrar Gálatas 2:20 y Mateo 28:19 para decir que realmente Cristo está aquí. Porque Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso dice la primera parte. La segunda parte de Gálatas 2:20 dice, ¿qué dice? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a mí mismo. Entonces tenemos que entender eso, que esto es un planteamiento que quita de nuestra vista a ¿quién? Aquí, ¿qué no hay? No hay entre este hombre pecador y Dios Padre, no hay Cristo. No hay. No hay nadie entre el hombre y el pecador. Pero aquí, ¿qué hay? Entre el hombre y Dios Padre está el único que es aceptable, el único que fue verdaderamente como hombre, obedeció la ley de Dios en forma perfecta y perpetua. Esto es lo que necesitamos entender. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Y aquí se confunde a Dios Padre ¿con quién? Aquí hacen a Dios Padre igual a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y aquí qué va a ser? Va a ser a Cristo igual a quién? Al Espíritu Santo. No hay distinción de personas, pero aquí sí hay distinción, porque está haciendo una distinción entre Dios Padre y Cristo. Está haciendo una distinción. Aquí también va a ser una distinción entre quién. Entre quién en realidad mora. Aquí, ¿cómo sería? Aquí, Dios Padre diferente de quién. Diferente de quién. Del Espíritu Santo. Es diferente. Aquí, Cristo diferente de quién? Del Espíritu Santo. Porque quien en realidad va a habitar en el hombre no es Cristo, sino el Espíritu Santo. En caso de que habiten. En caso de que habite. Primero, para que sepas que el Espíritu Santo habita en ti, primero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aceptar que no tienes capacidad para amar. Si no aceptas que no tienes capacidad para amar, ¿necesitas al Espíritu Santo como agente regenerador? ¿Necesitas a Cristo? No. ¿Necesitas la misericordia de Dios Padre? No.
no reconoce, no acepta. Cuando aceptas, vas a tener necesidad de ¿qué? De Dios Padre, de su misericordia y también de las otras cosas.